Buenos días, quiero darles las gracias como siempre por la presencia en esta rueda de prensa, hacer este hueco en medio de su trabajo para asistir a esta rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Quiero en primer lugar y de forma rotunda condenar la violencia doméstica que está padeciéndose quiero condenar de forma rotunda por parte de la Conferencia Episcopal Española la violencia doméstica que estamos sufriendo en la sociedad española y que estos últimos días ha alcanzado estas cotas tan preocupantes. Ya una muerte, un asesinato es preocupante, es doloroso, pero las connotaciones que estamos viendo y la reiteración las hacen especialmente grave. Sobre todo estas 5 mujeres asesinadas por sus parejas en estas últimas 72 horas. Detrás hay mucho sufrimiento, mucho dolor contenido a lo largo de años. Hay hijos huérfanos, hay un bebé a 6 hijos huérfanos, hay un bebé muerto. Esto nos duele y nos tiene que hacer pensar como sociedad. Es un problema de todos, es un problema social que hemos de solventar todos con responsabilidad, con la prevención, con la educación y sensibilización, con la denuncia clara y firme y la obligatoriedad no solo legal sino moral, y al mismo tiempo con el rigor legal y policial. O sea, nos unimos a las familias de las víctimas y nuestra oración también va para que en la sociedad española, en las familias, quede erradicada toda esta forma que tiene pues, en el seno de donde es el santuario de la vida, donde se aprende a amar, donde se va creciendo como persona, que ocurran estas cosas. Por tanto, condena y solidaridad, condena absoluta y solidaridad con las víctimas y la cooperación por parte de todas las instancias de la Iglesia, instancias educativas, en la educación y formación de los matrimonios, de las familias. Este tema para todos tiene que estar en un primer plano. Al mismo tiempo también llamar a la responsabilidad de los medios en la concienciación social sobre este problema, que no solo es dar cuenta de ello, es ponerse siempre y hacer una opción por las víctimas. Esto lo que, ante todo, con verdadero dolor y preocupación quisiera manifestar. Después vengo ante ustedes a darle cuenta de la reunión última de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que terminamos ayer y que ha tenido como eje central la cuestión de la situación de la enseñanza religiosa en el proceso del pacto educativo. Ha habido una serie de temas, los tienen ahí, otro importante es los jóvenes en la fe y el discernimiento vocacional del documento del sínodo, que se encargará el Departamento de Pastoral Juvenil, como ustedes saben, con respecto a los sínodos. El Papa Francisco ha instaurado un sistema muy sinodal, y él lo explicó el 17 de octubre, precisamente al celebrarse del año pasado, en que se celebraba el 50º de la creación del sínodo. Él explicó que precisamente cuál es el sentido de la sinodalidad, de caminar juntos, que eso significa. Y entonces, pues es de abajo arriba, y es que se consulte a las comunidades cristianas sobre el tema del que van a dialogar los obispos que aconsejan al Papa en este órgano consultivo, expresión de la colegialidad eclesial, y quieren escuchar a los que están implicados en esa cuestión que se va a tratar, y lógicamente los jóvenes. Y se ha elaborado un documento de trabajo, y las conferencias episcopales se nos manda para que lo hagamos llegar a las diócesis, iniciar ese proceso, como hicimos con los 2 sínodos sobre la familia, pues en las parroquias, luego ya las diócesis determinarán cuál es el proceso concreto. Pero en la conferencia episcopal se hará la síntesis de esas respuestas a un cuestionario en que los obispos y la Iglesia quiere conocer qué piensan los jóvenes sobre muchos temas y, lógicamente, sobre el discernimiento vocacional, qué quieren hacer con su vida como proyecto, como realización vital, desde un punto de vista cristiano, humano, para construir una sociedad mejor y, sobre todo, para realizarse plenamente en su condición de hombres y mujeres y de cristianos, inseparablemente.
Entonces se encargará el Departamento de Juventud de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y también la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, en concreto su secretariado, de hacer la síntesis que mandaremos a Roma después que las diócesis, en los procesos que se tenga en parroquias, en colegios, pues en los modos que establezcan los obispos, mandaremos todo a Roma para que la Secretaría del Sínodo haga la síntesis a su vez de todo el mundo para constituir el documento de trabajo. También tienen ahí otros temas, ha sido sobre la ratio fundamentale Institutiones Sacerdotalis, el don de la vocación presbiteral, que es un documento que ha sacado la Santa Sede, ya lleva en circulación pues algún tiempo, y tenemos que hacer la versión española para hacer el plan de estudios, el plan formativo, con una unidad en torno al proceso de formación de los pastores en la Iglesia, de los sacerdotes, que arranca desde el discernimiento vocacional hasta la formación permanente después en sus años de trabajo como sacerdote. Esto lo ha expuesto Monseñor Vive, pero será desarrollado más ampliamente en la próxima asamblea plenaria, en que impartirá algunas ponencias sobre este tema a los obispos españoles el secretario de la Congregación para el Clero, Monseñor Jorge Patrón Bon, que se encarga especialmente de los seminarios. Y como aquí tenemos que iniciar el proceso específico para nuestro documento, será muy bueno y muy iluminador sus palabras. Por otra parte, tienen ahí una serie de nombramientos. Yo quisiera destacar fundamentalmente el nombramiento del nuevo presidente de Cáritas Española, don Manuel Bretón Romero, y al mismo tiempo dar las gracias a don Rafael del Río Sendino, que desde el año 2005 ocupa este cargo. Es un cargo de gran responsabilidad, de gran servicio eclesial, ocupado siempre por una persona prestigiosa y un cristiano prestigioso de la sociedad española, y en estos 10 años, 12 casi, pues don Rafael del Río ha sabido liderar la institución que ejerce en nombre de la Iglesia, la institución eclesial, Cáritas de la Iglesia, y está presente en todas las parroquias, con esos casi 90.000 voluntarios, con esa acción social y caritativa que es el rostro de la Iglesia en el mundo de la marginación, de la pobreza, de los más desfavorecidos, y sobre todo en esta etapa que hemos sufrido de la crisis económica. Como recordarán, Su Majestad el Rey, en la visita a la Conferencia Episcopal Española de los Reyes, destacó en su discurso Su Majestad el Rey Felipe VI precisamente el aporte solidario a la construcción social y a los más desfavorecidos, y en la situación de la crisis, que todavía hay capas de la sociedad española que la padecen, que está prestando la ayuda, que está prestando Cáritas. Yo quiero darle las gracias en nombre de la Conferencia Episcopal a don Rafael del Río y con él a todo su equipo, que continuará esta nueva tarea en el relevo que ahora toma don Manuel Bretón Romero, que es el director de Cáritas del Arzobispado Castrense. Tiene tras de sí una larga experiencia, un prestigio en su profesión como militar, y al mismo tiempo es el que ha puesto en marcha, junto con Monseñor Juan del Río, Cáritas Castrense, que está ayudando desde el escenario de la acción de los militares españoles, sobre todo en el extranjero, tanto en Haití, cuando la crisis de Haití, como ahora en el Mediterráneo, en la recogida de refugiados por parte de la Armada Española, en la cooperación con las instituciones europeas y con otras armadas, la labor que desarrollan pues tantas personas desde este ámbito de una institución eclesial también en las Fuerzas Armadas. Ahora le tocará dirigir esta gran labor que desarrolla Cáritas. También quiero dar las gracias a don Carlos Granado, que ha sido hasta ahora y continuará hasta finales de curso, porque después se incorporará la nueva directora. Quiero dar las gracias a don Carlos Granado, director general de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta editorial tan prestigiosa, que es referente de la cultura católica en lengua española, que tiene tras de sí una historia pues de importantes títulos, desde la Biblia hasta en todas sus secciones y sus colecciones de pensamiento, de teología, de diálogo Iglesia-Mundo,
Es decir, es el tesoro del pan de la cultura católica, rezaba así en su lema, y muy prestigiosa, sobre todo en los países de lengua española en América Latina, que la tienen también como una editorial de referente en el pensamiento católico. Darle las gracias a don Carlos Granado, que por su congregación de los discípulos de los Sagrados Corazones, pues ha sido llamado a dirigir una iniciativa, un proyecto educativo en Madrid que le impide continuar al frente de la editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos. Le sucede doña María Camino Cañón Leyes, que ha sido directora general de la institución teresiana, catedrática prestigiosa de lógica matemática en diversas universidades españolas y últimamente en la Universidad Pontificia de Comilla. Tiene experiencia en el mundo editorial porque dirigió el departamento editorial de esta Universidad Pontificia y al mismo tiempo tiene una trayectoria de servicio eclesial en el mundo educativo y en el mundo del pensamiento y en la relación de la fe y las ciencias, de religión, ciencias, cultura, y es una personalidad destacada a la que ya en su merecida jubilación del ámbito académico directo, pues la hemos rescatado para que aporte como valor añadido a esta empresa cultural de primera línea de la Iglesia española, pues como es la Biblioteca de Autores Cristianos. Y el resto de los nombramientos lo tienen ahí. También quisiera fijarme, antes de entrar más en el tema específicamente educativo, también decirles que se celebrará, aunque tendremos alguna rueda de prensa más extensa y monográfica sobre el tema, el Concilium de Conferencias Episcopales de Europa, que agrupa a todas las conferencias episcopales del continente europeo, desarrollará un simposio en Barcelona los días 28 al 31 de marzo sobre el tema del acompañamiento de los jóvenes hoy. La preocupación por los jóvenes, que por otra parte entronca con el tema del sínodo de los obispos del año que viene y que va a reunir en Barcelona a los responsables de los episcopados de toda Europa en el campo de la pastoral universitaria, de la pastoral juvenil, de la catequesis, de la enseñanza religiosa, en definitiva, la relación de la Iglesia con el mundo juvenil. Estarán pues, aproximadamente casi 200 obispos de toda Europa, que son los que se encargan de este sector, acompañados por los responsables y sus colaboradores más inmediatos. Tendrá lugar en Barcelona, como les he dicho, del 28 al 31 de marzo. Al mismo tiempo, se darán cita pues, desde el presidente y el vicepresidente del Concilium de Conferencias Episcopales, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y será un acontecimiento de reflexión sobre la presencia de la Iglesia en el mundo juvenil. Y paso, un vaso de agua, por favor. Paso a describirles un poquito, de una manera más detenida, lo que se refiere a la reflexión sobre la educación que ha realizado Monseñor César Franco, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Como sabe, estamos en este ambiente del pacto educativo pedido por tantas instancias sociales, entre ellas la Iglesia, para poner estabilidad, poner serenidad, poner eficacia, en definitiva, en algo que es importantísimo en el empeño y en toda política de Estado y en toda política de un país, que es la educación, la formación de los hombres y mujeres del mañana, la formación de los niños y los jóvenes de una manera adecuada y que, lógicamente, responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo y pueda afrontarse como realidad y empeño con unos niveles de calidad que sean los propios de un país democrático, de un país desarrollado como el nuestro. Este empeño ante las deficiencias manifestadas a lo largo de todos estos años en nuestro sistema educativo, que ha tenido una reiterada sucesión de leyes que apenas puestas en práctica son natas, pues hace que esté en continua provisionalidad el sistema educativo. Al mismo tiempo, aflora sobre él pues instancias ideológicas o de oportunidad política que debieran estar al margen de lo que es, digamos, exigencia común para todos y responsabilidad de todos y que tendría que ser concordado por todos. Con esta cuestión la Iglesia quiere hacer su aporte y quiere hacer su aporte
desde la unidad. Desde la unidad, que no significa la uniformidad. Desde la unidad, que significa, porque la Iglesia tiene un peso en el sistema educativo. Esto es innegable por historia, por tradición, es quizá la primera instancia educativa en la historia de este país, que da origen a las universidades, las escuelas catedralicias, y nos vamos remontando. Hay multitud de órdenes religiosas, muchas de ellas implantadas en todo el mundo y de origen español, y el peso hoy en la realidad educativa pues es muy importante. Son más de 2.600 centros católicos con 123.000 trabajadores, de ellos 100.000 profesores, y más en torno a 1,5 millones de alumnos. Al mismo tiempo, hay de esos centros católicos, son 2.500 son centros concertados, lo que supone un ahorro y al mismo tiempo al Estado y al mismo tiempo expresión de los dos principios y de las dos coordenadas que constituyen el principio del pacto educativo básico, y es el que realiza nuestra Constitución en el artículo 27. El derecho de los padres a la educación de sus hijos y la libertad y el derecho a la educación. Entonces, la conjunción de igualdad y de libertad, plasmada felizmente en el artículo 27 de nuestra Constitución, son como la regla básica que ha de iluminar todo pacto. Y ahí la Iglesia pues quiere estar de forma unida y con todos los sectores implicados. Y en este sentido, después de una consulta que ha tenido la Comisión Episcopal de Enseñanza, pues a los representantes, por ejemplo, del ámbito, porque es una de las cuestiones fundamentales para nosotros, de la enseñanza religiosa, en que ya se ha escuchado a representantes de la Central Sindical Independiente y de funcionarios, que cuenta con 109 delegados sindicales de religión, la FEUSO, Federación de Enseñanzas de la Unión Sindical Obrera, que cuenta con 110 delegados, con AMPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, que cuenta con 136 delegados, de APRECE, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en centros estatales, públicos, que cuenta con 75, se les ha escuchado, y se ha creado también, por otro lado, una mesa del diálogo, una mesa eclesial para el diálogo educativo de cara al pacto. Y está presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, está también el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, el secretario, un servidor como secretario general, el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, y después pues los responsables de la CONCAPA, hay representante de la Fundación Escola Cristiana de Cataluña, del ámbito educativo y de la docencia educativa universitaria, hay representantes de los delegados de enseñanza, 2 representantes, y también el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, al mismo tiempo el presidente de la Confederación, la presidenta de las asociaciones de padres, la COFAPA, y también de asociaciones familiares como es el Foro de la Familia. Se tendrá una primera reunión el día 2 de marzo de esta mesa de la unidad eclesial de la Unidad para el Pacto Educativo, y ahí pues se hará un repaso al perfil de la educación católica básico y con un espíritu constructivo y de diálogo, porque vamos a un ámbito que es de concordancia y en diálogo con los responsables políticos y con el resto de los responsables sociales implicados en la enseñanza, concurrir. Y lo queremos hacer con un reparto de papeles, lógicamente con la especialidad y el perfil de cada uno de los representados en esta mesa del sector que representa, pero sí con un denominador común de unidad en la defensa de los principios básicos de la educación católica en libertad y al mismo tiempo por la apuesta por una educación desde la libertad, una educación integral que lleva consigo también el aporte del hecho religioso, en nuestro caso el hecho religioso católico, en el marco escolar, en el diálogo con el resto de las disciplinas y con la capacitación y las exigencias pedagógicas y al mismo tiempo académicas necesarias, como la que se lleva a cabo en igualdad de circunstancias. Todo esto arropados por un marco jurídico
que el primero es el constitucional, que es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho internacional europeo, y al mismo tiempo también con una larga ya lista de pronunciamientos judiciales, de jurisprudencia sobre el tema, que conforman un cuerpo suficiente jurídico que ampara la presencia del hecho religioso y el aporte de la educación católica en el concurso con el resto de, digamos, de organizaciones o de actores implicados en el ámbito educativo, desde el político al social al religioso, con libertad, con diálogo, sin exclusiones, pero al mismo tiempo con la defensa firme de los principios. Y ahí, lógicamente, tiene un papel la enseñanza religiosa escolar y la defensa del estatus de sus profesores, y no queremos que sea única y exclusivamente el camino judicial, la judicialización o defensa de los derechos, lo que se nos deje para poder vivir con normalidad la presencia en el ámbito escolar. Yo creo que el permanente recurso a lo judicial está aflorando una patología que tenemos ya que dar por superada a esta altura de la vivencia democrática. Esto es lo que quería y me someto a las preguntas que ustedes. Sí, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sobre el pacto educativo, en la nota parece que el 2 de marzo va a haber una reunión. Sí, está, lo he dicho. Sí, y quería saber, ¿son ustedes optimistas de cara a ese pacto? Y otra cuestión aledaña, dado que tanto la cuestión de la clase de religión como los profesores de la enseñanza de la clase de religión, los profesores, están amparadas por los acuerdos Iglesia-Estado, también está el artículo 27 del que ha hablado. Sí. ¿No cree que esos temas van a quedar aparte del pacto educativo? ¿Qué sucedería si esos temas quedaran aparte del pacto educativo? ¿Qué papel tendría entonces la Iglesia? Vamos a ver, lo que no quisiéramos es que si quedara parte del pacto educativo significa que quedan obviados porque son irrelevantes, no lo aceptamos. Si quedara parte significa que no es negociable y que ya está consolidado y que de una vez tienen su encaje en el sistema educativo, sin estar a merced de las alternancias políticas o de los pesos ideológicos que se van sucediendo, pues entonces, pues no. O sea, tenemos que defender. Está al margen, si es por estar consolidado, y esto es indiscutible en el mejor sentido de la palabra, pues entonces pues es que estamos todos de acuerdo, se ha encontrado un encaje, y además con el apoyo, como bien dice, jurídico. Ahora, si va a ser, digamos, moneda de cambio, pues mire usted, no, porque estamos jugando con derechos, bueno, sí, de la Iglesia, pero sobre todo de los padres. O sea, aquí hay una cuestión fundamental, y es otra de las cosas que han hablado los obispos, y es potenciar la participación de los padres y de las organizaciones de los padres en la defensa de los derechos que les corresponden en el ámbito educativo, entre los que está educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Y esto no solo hacerlo en el ámbito de la educación católica específica en sus centros, sino también fomentar desde las parroquias, desde las diócesis, la presencia en las organizaciones que estimen oportunas, con libertad, para que padres y madres de familia estén presentes en asociaciones de padres, también en respeto exquisito a la libertad religiosa de los demás, pero sin renunciar a las convicciones propias y al ejercicio de su derecho constitucional a educar a sus hijos, también en el ámbito, conforme a sus convicciones religiosas, en el ámbito educativo. Más preguntas, sí. Buenos días. Buenos días. Hace poco apareció en un vídeo el obispo de Tarragona advirtiendo de que había colegios en Cataluña que no ofertaban, colegios públicos en los que no se ofertaba la clase de religión, que los padres llamaban y les decían, no, esto es una escuela laica y aquí no se da religión, a pesar de lo que dicen los acuerdos, la Constitución. Entonces, quería saber si también tienen constancia ustedes de que esto está ocurriendo a nivel nacional. Y por otra parte, quería preguntarle una cosa que no tiene nada que ver con la educación, pero que es una noticia que se anunció ayer, que la anunció ayer la NASA, y por su relevancia el descubrimiento de 6 planetas similares a la Tierra que podrían tener agua líquida, que
por la distancia a la que están de su estrella, y quería preguntarles cómo reciben esta noticia en la conferencia episcopal los obispos y si entraría en contradicción con la fe cristiana el hecho de que se encontrara, por ejemplo, vida en esos planetas, como se está hablando de esa posibilidad. Gracias. Laura, la Biblia no es un libro de ciencia. Y yo no voy a hacer ciencia ficción, pero sí nos alegramos cuando hay un progreso en los descubrimientos, en la ciencia, y sobre todo ver esa maravilla que podamos. Ahora yo sí creo que todos tenemos que tener un poquito de paciencia, no solo porque es un primer avance, sino sobre todo por los 250.000 años que tardaríamos en llegar. O sea, entonces yo creo que es un problema de futuro, pero nos alegramos todo lo que suponga avances de la ciencia que vengan. Y también, siguiendo la Laudato Si y sobre todo el himno de las criaturas de San Francisco, decir que loado sea nuestro Señor, no solo por el hermano Sol, sino ahora también por estos gemelos que le salen en el universo. Y lo otro era, bueno, tienen a su disposición y pueden pedir al director del secretariado o a la oficina de prensa cómo está la situación, que vieron los obispos un panorama de la clase de religión en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y esto es importante porque para reflejar la disparidad, reflejar la anarquía que se está produciendo en horarios, en el tratamiento de los profesores, por ejemplo, exigiendo cuando no se debe y no se puede hacer según la Administración Central, por ejemplo, un máster específico sobre clase de religión que no hay, sobre enseñanza religiosa, porque todavía el Estado no ha legislado sobre ello, para profesores de secundaria, además con carácter a personas que llevan muchos años trabajando, poniéndonos en situación de indefensión, por ejemplo, en Andalucía o en Murcia y algunas. Pero yo les remito que de una forma más completa y para ver en plano alzado todo el panorama, desde la oficina de información les pueden dar cómo está la situación. Sí pedimos que de esto de una vez, esta situación de inseguridad de los profesores, de la propia asignatura, de su estatus, no esté a merced de alternancias políticas o del lugar del país donde se viva o de la consideración de quienes dirigen un centro educativo o lleven la inspección técnica de las consejerías. Sí se va a entrar en diálogo con todos y desde esta mesa que les hablaba de unidad que se reunirá el día 2, como ven, ya hay también de cara a la subcomisión del Congreso y también la del Senado, que es más territorial, con un fuerte peso de las consejerías de educación de las comunidades autónomas, también los obispos de las respectivas demarcaciones, en las provincias eclesiásticas sobre todo, entrarán. La Iglesia quiere estar activa y quiere contribuir, arrimar el hombro. Su talante y su estilo es de colaboración, y yo creo que la experiencia nos avala como institución más antigua dedicada a la educación entre sus fines en esta nación. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, porque no sé si le estoy entendiendo bien, si cree que esta negociación del pacto educativo puede suponer de alguna manera una amenaza para la actual situación de la enseñanza concertada religiosa en España. Y otra segunda pregunta, no sé cuál va a ser exactamente el objetivo de la mesa que se va a reunir por primera vez el 2 de marzo, si van a elaborar una propuesta que trasladar a la subcomisión, si la van a llevar al Ministerio y si se les ha citado en esa subcomisión que ha empezado a trabajar en el Congreso. No. Como tal, a la conferencia episcopal no se le ha citado en la subcomisión, sí se ha citado a participantes en esta mesa que representan a sectores de la educación católica, como es escuelas católicas, como es la Confederación Católica de Padres, la CONCAPA, y no sé si algunas más. El objetivo de esta mesa es aunar criterios y es repartir papeles y es ver cuáles son, digamos, los elementos básicos que hemos de defender. Y luego cada uno jugará en el partido de fútbol, para tomar un símil futbolístico, pues con el cometido que tenga. Ahora, la actitud no es de desconfianza, no es con respecto ni a los conciertos, expresión ya lograda pues de la libertad de enseñanza y al mismo tiempo del aporte social de las instituciones, que sean de la Iglesia o sean de otras confesiones o sean de iniciativa que no tenga un perfil confesional, pues están en el ámbito educativo en libertad. Yo creo que no hemos de ir a un pacto que hemos deseado todos con miedo, a ver quién se lleva lo mejor para su barrio, sino que hemos de ir todos con un objetivo común,
que el objetivo común es el bien de la educación en nuestro país de una vez y sobre todo la mejor formación de nuestros hombres y mujeres de cara al futuro. Que no está solo en habilitar competencias, sino también en formar personas completas, que tienen una dimensión, vuelvo a repetir, hay que ofrecer también la dimensión trascendente, hay que hacer ese conjunto, ese amasar, todo lo que suponen los ingredientes de una educación con una tradición también en nuestro país y en la cultura occidental. Más. Sí. Buenos días. No, José María, no sé si nos puede hablar un poco más de cara a la renovación de órganos en la Asamblea Plenaria, si se ha hablado en algunos perfiles determinados que tienen que llevar las riendas de la Iglesia española en los próximos años, algún perfil determinado para ser el próximo presidente, si se ha hablado de estos futuros perfiles de obispos, ¿no?, para dirigir los órganos de gobierno de la Conferencia Episcopal. Gracias. Usted, que lleva ya tiempo haciendo información religiosa, sabe que yo no le puedo contestar a eso porque todas estas cosas no se da y no hago ciencia ficción desde aquí. Pero sí decirles que, si nos ocurre otra cosa más importante, pues no tendremos rueda de prensa hasta que yo venga acompañando al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, nuevo presidente en el sentido de que habrá un presidente, que es para otro periodo. Y no hay campaña electoral, no hay pega de carteles, no hay nada de esto, ¿no? O sea, los obispos votan en secreto y eso es todo. Cuando se hacen los recuentos, pues ya se ve quién ha salido, se le aplaude, se le da las gracias, y cabe la renovación o cabe la elección de uno nuevo. Eso es lo que puedo decirle, no hay. El único que permanece fijo hasta el 18 es un servidor, pero el resto pues de los cargos de la conferencia y el del vicepresidente de Asuntos Económicos, el resto pues pasarán a ser elegibles. Sí, pero estaba allí Laura, disculpa. Buenos días. Bueno, sabemos que algunos partidos políticos tienen la intención de que, bueno, que la maternidad subrogada sea legal en España. Y quería saber cuál es un poco la posición de los obispos, ¿no?, con respecto a este tema. La posición de los obispos es la posición de la Iglesia y de la moral cristiana. Y va en línea con lo defendido precisamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer y también del niño que va a nacer, que se convierte en un objeto de consumo, o al menos la instrumentalización de la mujer. Yo quisiera ser muy respetuoso y no entro en las conciencias ni en la valoración de las personas que están sufriendo pues la falta de un hijo, pero los niños y las mujeres no tienen precio, tienen dignidad. Esto en cuanto a la mercantilización. Me puede decir, no, si es altruista. Bueno, solo las cosas tienen precio. Y un hijo no es un derecho. Ni es un deseo, es un don. Un hijo es un don. Y hay casos de mujeres que lo hacen en países del primer mundo, pero también casos en países con condiciones económicas más precarios en los que se viven auténticas situaciones de explotación. Por otro lado, la subrogación es una mercantilización. Vamos a ser serios a la hora de tratar las cosas, a dejar de buscar eufemismos en los nombres. Si es vientre de alquiler, es vientre de alquiler. Si es aborto, no interrupción del embarazo. No es ha salido o ha desaparecido el elemento tal en un aborto, no es un elemento. La Iglesia entiende y acompaña el dolor, vuelvo a repetir, de los matrimonios que no pueden tener hijos. En estos casos anima a vivir el deseo natural de la fecundidad de otros modos. No solo el biológico, a una paternidad y maternidad orientada a la adopción, a la acogida de otras personas con dificultad, especialmente de los más pequeños. Y esto hay que ayudar a que las legislaciones sean lo suficientemente flexibles, sean garantistas, sí, de los derechos del niño por encima de todo, pero sean lo suficientemente flexibles y los acuerdos entre países, especialmente de cara a los países pues que son más pobres o a las familias en situación de dificultad, para que los matrimonios que quieran desarrollar una paternidad y una maternidad que no les es posible biológicamente, encuentren los cauces adecuados y garantizados y suficientemente rápidos
pero garantizados, pues, y al mismo tiempo que las leyes amparen sobre todo a los niños para que pueda ser posible. Y al margen de vinculaciones afectivas que se generan entre la madre gestante y el niño gestado y los problemas de identidad personal a los que se enfrentará dicho niño, estas personas, con el mismo valor y dignidad que cualquier otra, será para siempre fruto de una transacción, mediando dinero en la mayoría de los casos, o de una instrumentalización al servicio de un derecho falso, que es el supuesto derecho a tener un hijo. Por tanto, tanto si se paga el servicio de gestación como si no se hiciera, conviene el orden natural de la procreación humana, no se atiene, contraviene, mejor dicho, el orden natural de la procreación humana, y de este modo no se atiende a una anomalía o enfermedad, no se cura la infertilidad, trata de proporcionar un medio alternativo que la Iglesia considera no lícito al acto de procreación humana. Y en esto coincidimos con otras instituciones sociales, con otras instituciones, incluso con instituciones políticas de diversos signos, y que hay una percepción común que está en el ser humano y que nos lleva a estas afirmaciones fundamentales. Hola, muy buenas. Soy Alfonso Tolícer, de Colpisa. Quería consultarle sobre el tema de la renovación de cargos. Usted acaba de decir que cabe la renovación y cabe la elección de un nuevo presidente. Entiendo que ha dicho cabe la renovación porque efectivamente hay una posibilidad de segundo mandato. Pero yo le quería preguntar un poco más allá. ¿Le consta que Monseñor Blázquez está dispuesto a continuar en el cargo? Gracias. Bueno, vamos a ver, a mí no ha manifestado, porque esto se manifiesta en el momento. Estas cosas se viven con naturalidad. No ha hecho ninguna manifestación pública, ni mucho menos. Muy bien, pues muchas gracias y volveré con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por su presencia.